Deslizó una nota bajo el plato del rey vampiro que decía: «No bebas el vino». Su mano se detuvo sobre el tallo de cristal. Pero el camarero que había entregado su pedido ya estaba muerto en el congelador, y a la mujer que acababa de salvarlo le quedaban 40 segundos antes de que el temporizador de la cocina los expusiera a ambos. Maya Reeves equilibraba 3 platos en su brazo izquierdo y llevaba la copa de vino en su mano derecha, moviéndose por el comedor principal de El Vermilion Room con la eficiencia experimentada de alguien que había trabajado en el turno de noche durante 4 años seguidos. Los reservados de terciopelo carmesí absorbían el sonido como si estuvieran diseñados para guardar secretos. Y los candelabros Art Deco del techo bañaban todo en una luz ámbar que hacía que los manteles blancos brillaran como escenarios, esperando que algo sucediera. Había entregado 1000 copas de vino a 1000 mesas, y nunca se lo había pensado 2 veces hasta esta noche. Hasta que el tallo de cristal captó la luz de una forma extraña y vio el brillo. El líquido distorsionaba el reflejo del candelabro de una manera que le revolvió el estómago, le enfrió las manos, le hizo ver a su hermana Caroline ahogándose en una cena de estado hacía 3 años, mientras la seguridad la sujetaba en la galería y todos fingían que era una reacción alérgica, aunque Caroline nunca había tenido alergias en su vida. El brillo era el mismo, esa iridiscencia delatora que provenía de algo disuelto en el vino que no debería estar allí, algo destinado a parecer sedimento o un truco de una añada cara, pero que en realidad era veneno moviéndose a través del líquido como aceite en el agua. Maya dejó la copa en la mesa 12, frente al rey vampiro Dominic Thorne, sin que le temblara la mano, y mientras él miraba el menú, ella sacó una servilleta de su delantal, escribió 4 palabras con el bolígrafo que guardaba para tomar notas y la deslizó bajo el borde de su plato. «No bebas el vino». Retrocedió y se giró hacia la cocina, pero sus ojos lo seguían en el reflejo de la ventana de ojo de buey. Lo vio alcanzar la copa, vio su mano detenerse a medio camino, vio sus dedos flotar sobre el tallo de cristal, mientras su equipo de seguridad se quedaba muy quieto de esa manera que significaba que las armas estaban a punto de aparecer. El rey vampiro no se movió. Estaba sentado en el centro del reservado, con el abrigo aún puesto, a pesar de que el restaurante era cálido, y miró la servilleta, y luego miró a Maya. Sus ojos eran lo suficientemente oscuros como para parecer negros bajo la luz ámbar, y observaba las manos de ella, no su rostro, como si estuviera calculando si ella era la amenaza o la advertencia. Maya sintió el latido de su corazón en la garganta, pero mantuvo una expresión neutra, la misma máscara agradable de camarera que usaba en cada mesa, aunque su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones de lo que acababa de hacer. No se interfería con el rey vampiro, no se le pasaban notas, no se reconocía saber lo que era, porque el Vermilion Room atendía al tipo de élite que fingía que el mundo funcionaba de cierta manera, y el personal fingía con ellos. Pero Maya había visto morir a su hermana y había pasado 3 años intentando entender por qué, y sabía qué aspecto tenía el vino envenenado, aunque no supiera quién lo había envenenado ni por qué. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Jenna salió tropezando, con el rostro del color del papel viejo y los ojos demasiado abiertos. Agarró la muñeca de Maya con fuerza suficiente para hacerle daño y la arrastró hacia la estación de servicio cerca de la barra, lejos de las mesas, lejos de los clientes. «Brett está en el congelador», susurró Jenna, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. «Su garganta, Maya, su garganta». Maya se quedó helada. Brett había sido quien había subido el vino de la bodega, quien lo había decantado, quien se suponía que debía entregarlo en la mesa 12 antes de que Maya se lo quitara,
porque él dijo que necesitaba revisar los suflés en la parte de atrás. El temporizador de la cocina mostraba 38 segundos en números digitales rojos, contando hacia atrás como siempre lo hacía, como lo había estado haciendo toda la noche. Cuando llegara a cero, el gerente de turno iría al congelador a sacar los platos de postre preparados y encontraría el cuerpo de Brett. Y todo estallaría en policías, preguntas y cámaras, y Maya estaría allí de pie con una nota en una servilleta bajo el plato del rey vampiro. Volvió a mirar la mesa 12. Dominic Thorne no había tocado el vino. Su seguridad ahora observaba a Maya, tres hombres con trajes oscuros que se habían posicionado en ángulos que cubrían cada salida. Y ella comprendió con perfecta claridad que acababa de convertirse en parte de algo mucho más grande que una copa envenenada y un compañero de trabajo muerto. El rey vampiro se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se extendió por el comedor, aunque no la alzó, silenciosa y precisa, como un cirujano haciendo una incisión. ¿Quién te envía? No era una pregunta. Maya caminó de regreso a su mesa porque quedarse quieta parecería culpa y correr parecería pánico. Y había aprendido de Caroline que la única forma de sobrevivir a la gente poderosa era mirarlos a los ojos y decirles algo cierto. Nadie, dijo, y mantuvo sus manos visibles, su voz firme. Pero alguien envió ese vino, y mataron al camarero equivocado. El comedor se había quedado en silencio de esa manera que ocurre cuando los depredadores dejan de fingir ser civilizados, cuando la cuidadosa actuación de normalidad se resquebraja y todos pueden ver las formas que se mueven por debajo. Los otros clientes observaban ahora el tipo de gente que vestía ropa que costaba más de lo que Maya ganaba en 6 meses, el tipo de gente que venía a El Vermilion Room porque era terreno neutral donde vampiros, humanos y otras cosas podían reunirse sin romper los frágiles tratados que impedían que la ciudad se desgarrara. La mano de Dominic todavía estaba cerca de la copa de vino, pero no la había cogido, y Maya lo vio mirar el líquido, lo vio notar el brillo que ella había notado, vio el reconocimiento cruzar su rostro como una sombra. 26 segundos en el temporizador. Jenna lloraba en silencio cerca de la estación de servicio y otro camarero le preguntaba qué le pasaba, y el ruido iba a llamar la atención. Iba a sacar al gerente de su oficina, iba a iniciar la avalancha de consecuencias. El equipo de seguridad del rey vampiro se acercó, y uno de ellos le puso la mano en el hombro a Maya, ni bruscamente ni con delicadeza, guiándola hacia el pasillo privado que conducía a la bodega, a los almacenes y a los lugares donde se suponía que los clientes no debían ir. No se resistió, porque resistirse sería estúpido, y porque una parte de ella, la parte que había visto morir a su hermana, y había pasado 3 años sabiendo que alguien había asesinado a Caroline y se había salido con la suya, quería saber qué pasaría después. Dominic se levantó, dejó la copa de vino intacta sobre la mesa y siguió a su seguridad y a Maya hacia el pasillo. La puerta se cerró tras ellos y el sonido del comedor se cortó como si alguien hubiera accionado un interruptor, dejando solo el zumbido de las unidades de refrigeración y el lejano traqueteo de la cocina y el temporizador contando hacia atrás en algún lugar detrás de las paredes. 15 segundos. Dominic miró a Maya y ella le devolvió la mirada y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Y entonces él dijo lo que lo cambió todo. ¿Has visto esto antes? No era una pregunta, era una afirmación, porque la estaba leyendo a ella de la misma manera que ella había aprendido a leer las mesas, de la manera en que se podía saber quién era peligroso y quién era presa, y quién fingía ser algo que no era. Sí, dijo Maya, y su voz salió firme, aunque sus manos querían temblar. Mi hermana. Hace 3 años. Cena diplomática. Dijeron que fueron causas naturales,
pero vi el vino y se veía así y nadie me creyó. La expresión de Dominic no cambió, pero algo se alteró detrás de sus ojos, algún cálculo se recalibró. El temporizador llegó a cero. En algún lugar de la cocina, una campana sonó brillante y alegre, el sonido de suflés listos para servir, el sonido de un gerente de turno a punto de entrar en un congelador y encontrar un cuerpo. El hombre de seguridad todavía tenía la mano en el hombro de Maya, y ella sintió cómo su agarre se tensaba. Sintió el momento estirarse y doblarse. Sintió el peso de la muerte de su hermana y la muerte de Brett y el vino envenenado que todavía estaba en la mesa 12 como un arma cargada. Dominic sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente, y 30 segundos después, la cocina estalló en ruido. Alguien gritando, alguien chillando, el estruendo de algo metálico golpeando el suelo. El rey vampiro miró a Maya y ella lo miró a él, y ambos supieron que el tiempo se acababa, que lo que fuera a suceder a continuación determinaría si ella salía de ese pasillo o desaparecía como su hermana había desaparecido en un ataúd cerrado y un archivo marcado como muerte accidental. Cuéntamelo todo, dijo Dominic, y Maya respiró hondo y empezó a hablar. La bodega bajo el Vermilion Room olía a piedra antigua y fermentación, a siglos de botellas envejeciendo en estantes de hierro que trepaban hacia un techo abovedado perdido en la sombra. Victor, el jefe de seguridad de Dominic, había arrastrado a Maya por las estrechas escaleras con eficiencia profesional, una mano en su codo, la otra cerca del arma que podía ver perfilada bajo su chaqueta, y ahora ella estaba de pie en un espacio iluminado solo por velas porque, al parecer, los vampiros realmente preferían esa estética, o quizás simplemente les gustaba ver a los humanos intentar no entrar en pánico en la oscuridad parpadeante. Dominic descendió el último, cerrando la puerta en lo alto de las escaleras, y el sonido del caos de la cocina se cortó por completo, dejando solo el goteo de la condensación en algún lugar de la oscuridad y el sonido de la propia respiración de Maya, demasiado fuerte en sus oídos. 19 minutos, dijo Víctor, mirando su reloj, antes de que el gerente encuentre el cuerpo y llame a la policía. Antes de que esto se complique. Maya quiso reírse ante la idea de que esto no fuera ya complicado, pero mantuvo la boca cerrada y observó a Dominic moverse por la bodega como si fuera suya, lo cual probablemente era. Probablemente poseía la mitad de la ciudad si los rumores sobre los reyes vampiros eran ciertos. Se detuvo frente a un espejo que ella no había notado antes, alto y ornamentado, enmarcado en plata deslustrada, que parecía más antigua que el edificio, más antigua que la ciudad tal vez. El tipo de cosa que pertenecía a un museo o un castillo o algún lugar que llevara la cuenta de los siglos en lugar de los años. El derecho del cristal, dijo Dominic, y su voz tenía peso, como si estuviera invocando algo oficial, algo vinculante. No se ha usado en 60 años. Si mientes, el espejo me mostrará tu peor momento. Si dices la verdad, me mostrará por qué actúas. Maya miró el espejo y se vio reflejada a la luz de las velas, pálida, mal alimentada y vistiendo un uniforme de camarera con una mancha de vino en la manga de antes en el turno. Cuando un cliente le había agarrado el brazo, parecía exactamente lo que era, una camarera del turno de noche que apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, que no había dormido más de 5 horas por noche desde que murió su hermana, que acababa de salvar la vida de un rey vampiro y no sabía si eso la convertía en valiente o estúpida. Ponte delante del cristal, dijo Dominic, y Maya dio un paso adelante porque, ¿qué más iba a hacer? Porque correr demostraría que era culpable, y quedarse quieta demostraría que tenía miedo, y la única opción que quedaba era adentrarse en lo que fuera esto y esperar salir de nuevo. La superficie del espejo se onduló como el agua, aunque era claramente sólida,
claramente cristal, y Maya sintió que se le helaba la piel. 3 preguntas, dijo Dominic, posicionándose a su lado para que ambos se reflejaran, para que ella pudiera ver su rostro y el de él, y las velas ardiendo al fondo como una especie de montaje ritual. ¿Envenenaste tú el vino? No, dijo Maya, y la palabra salió firme. El espejo mostró su reflejo sin cambios, sin distorsión, solo su propio rostro devolviéndole la mirada. Víctor observaba desde las sombras, su mano definitivamente sobre su arma ahora, listo para terminar esto si el cristal mostraba algo diferente. ¿Sabes quién lo hizo? Preguntó Dominic, y Maya negó con la cabeza. No, dijo de nuevo. Vi que estaba envenenado, pero no sé quién. No sé por qué. El espejo se onduló de nuevo, y por un segundo Maya creyó ver algo más en el reflejo, un parpadeo de movimiento, pero volvió a sentarse en solo su rostro, todavía claro, todavía verdadero. Dominic hizo una pausa antes de la tercera pregunta, y Maya supo que esta era la que importaba, la que determinaría si abandonaba esta bodega o se quedaba aquí de una manera diferente, permanentemente. ¿Por qué me advertiste? Preguntó, y su voz era más baja ahora, casi curiosa. Maya miró su reflejo y sintió 3 años de dolor, rabia e impotencia subir por su garganta. Porque mi hermana murió por vino envenenado en una cena diplomática hace 3 años, dijo, y su voz tembló, pero no se quebró. Porque la vi ahogarse mientras la seguridad me sujetaba, y todos decían que fueron causas naturales, aunque vi el brillo en su copa de la misma manera que lo vi en la tuya. Porque no pude salvarla a ella, pero pude salvarte a ti, y no podía quedarme ahí sin hacer nada y dejar que volviera a suceder. La superficie del espejo se oscureció. El reflejo de Maya desapareció y en su lugar apareció una imagen que la golpeó como un puñetazo en el pecho. Caroline con un vestido esmeralda en una gala benéfica, riéndose de algo que alguien había dicho, llevando una copa de vino a sus labios. Maya vio a su hermana beber, vio su rostro cambiar, vio la confusión convertirse en pánico, en terror, mientras su garganta se cerraba y se arañaba el cuello y caía. Maya también estaba allí en el reflejo, más joven, gritando desde la galería de arriba, retenida por 2 guardias de seguridad mientras Caroline convulsionaba en el suelo y los invitados retrocedían para darle espacio para morir. La imagen se mantuvo durante 5 segundos que parecieron 5 horas y luego volvió bruscamente al reflejo de Maya, su rostro mojado por lágrimas que no se había dado cuenta de que lloraba. Tenía 26 años, dijo Maya, y su voz salió cruda. Vuestra gente la mató en una gala benéfica. Dominic estaba muy quieto a su lado. No mi gente, dijo finalmente, pero sí, nuestro mundo. Y también te matará a ti a menos que me dejes arreglar esto. El espejo volvió a ser un cristal normal, solo un reflejo, solo una superficie, pero Maya todavía podía ver a Caroline cayendo cada vez que parpadeaba. Victor dio un paso adelante, y por un segundo, Maya pensó que iba a dispararle de todos modos, verdad o no, porque sabía demasiado, y estaba demasiado enfadada, y la ira hacía a la gente peligrosa. Pero Dominic levantó una mano, y Victor se detuvo. Está limpia, dijo Dominic. Ella no envenenó el vino. Es una testigo, no una asesina. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó. Leyó el mensaje. Y su expresión se volvió fría de una manera que hizo que Maya entendiera por qué la gente temía a los reyes vampiros. El consejo quiere confirmación de que bebí el vino, dijo. Alguien en el consejo me quiere muerto. Si no parezco debilitado en la cumbre en 4 horas, sabrán que fui advertido.
La mente de Maya procesó las implicaciones más rápido de lo que esperaba. 3 años obsesionada con la muerte de su hermana le habían enseñado a pensar como alguien que planea un asesinato. El temporizador, dijo. No se trataba de encontrar el cuerpo de Brett. Se trataba de forzarte a beber antes de que sospecharas algo. El cuerpo fue descubierto justo cuando habrías empezado a sentir el veneno, justo cuando habrías estado demasiado débil para pedir ayuda. Dominic la miró con algo que podría haber sido respeto. Exacto, dijo. Lo que significa que quienquiera que haya hecho esto conoce mi horario, conoce mis protocolos de seguridad, sabe cuánto tarda el veneno en hacer efecto. Guardó su teléfono. Necesito identificar al traidor en el consejo. Y tú necesitas protección, porque en el momento en que se den cuenta de que me advertiste, vendrán a por ti. Maya debería haber estado aterrorizada, pero en cambio sintió una extraña claridad asentarse sobre ella, del tipo que llega cuando has estado esperando algo durante tanto tiempo que cuando finalmente llega se siente casi como un alivio. Quiero el nombre, dijo. Quien quiera que matara a mi hermana, si me das eso, te ayudaré a encontrar a tu traidor. Dominic se quedó muy callado. Luego dijo lo que hizo que todo lo demás tuviera sentido. La misma persona que envenenó este vino. Maya sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Sabes quién mató a Caroline? Dijo, y no era una pregunta. Lo has sabido. Dominic se encontró con sus ojos en el espejo. Lo he sospechado. Tu hermana era una periodista de investigación. Estaba investigando las conexiones entre el gobierno vampírico y el humano. 2 semanas antes de morir, solicitó una entrevista conmigo sobre el sistema de aplicación del tratado. Nunca tuve la oportunidad de conocerla. La mataron antes de que pudiéramos hablar. Y cuando empecé a auditar las actividades de los miembros del Consejo el año pasado, encontré un patrón. 43 humanos muertos en 3 años. Todos dictaminados como causas naturales o accidentes. 31 de ellos eran periodistas, activistas, testigos. Hizo una pausa. Tu hermana fue la número 17. Las manos de Maya temblaban ahora y las presionó contra el marco del espejo, contra la plata deslustrada, necesitando algo sólido a lo que agarrarse. ¿Quién? Dijo. Dominic sacó su teléfono de nuevo y le mostró una foto. Consejera Elizabeth Crowe. Dirige la división de aplicación del tratado. Es ella quien decide qué humanos son amenazas, cuáles necesitan ser eliminados para proteger el secreto vampírico. Y es ella quien nos matará a ambos si no podemos exponerla en la cumbre de esta noche. Las velas parpadearon y Maya miró a la mujer de la foto, elegante y fría, con un vestido de seda esmeralda y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta es la persona que asesinó a mi hermana, dijo Maya, y Dominic asintió. Esta es la persona que acaba de intentar asesinarme, dijo. Tenemos 4 horas para demostrarlo. Víctor carraspeó desde las sombras. Tenemos que simular el envenenamiento, dijo. Hacer que parezca que bebiste. Hacerles pensar que su plan funcionó. Dominic ya se estaba moviendo, dirigiéndose de nuevo hacia las escaleras. Maya lo siguió porque no había nada más que hacer, porque la asesina de su hermana ahora tenía un nombre y un rostro, y Maya no iba a dejar que se saliera con la suya. Subieron a la cocina por el pasillo trasero y el caos había empeorado. La policía ya estaba llegando. El gerente de turno hablaba rápidamente por teléfono mientras alguien gritaba que llamaran a una ambulancia, aunque Brett claramente ya no la necesitaba. Dominic captó la mirada de uno de sus hombres de seguridad e hizo un pequeño gesto, y el hombre asintió, desapareciendo hacia el comedor. Maya observó a Dominic quitarse el abrigo, despeinarse.
volcar la copa de vino para que se derramara sobre el mantel blanco. Se acomodó en el reservado para parecer alguien que había intentado levantarse y había fallado, y entonces su seguridad estaba allí, gritando pidiendo ayuda, gritando que el rey vampiro estaba enfermo. La actuación fue impecable. En cuestión de minutos, el restaurante estalló en un caos diferente. Dignatarios vampiros apareciendo de otras mesas, funcionarios humanos intentando gestionar la situación, todos hablando a la vez sobre protocolos y retrasos en la cumbre y lo que esto significaba para las relaciones del tratado. Maya se deslizó de nuevo hacia la cocina y encontró a Víctor esperándola. «Estás en las grabaciones de vigilancia», dijo secamente, pasándole la nota, atendiendo su mesa. «En 30 minutos. Todas las casas de vampiros de la ciudad tendrán esa grabación. Acabas de convertirte en un objetivo». Maya sabía que esto iba a pasar, pero oírlo en voz alta todavía le revolvió el estómago. «¿Qué hago?», preguntó, y odió cómo sonaba su voz, pequeña y asustada. Víctor la miró durante un largo momento y luego sacó un teléfono, tecleó algo. «Vienes con nosotros», dijo. «Órdenes de Dominic. Estás bajo su protección ahora, te guste o no». Bajaron por los túneles de reparto, viejos pasajes de ladrillo que corrían bajo la manzana, utilizados para traer suministros sin interrumpir la entrada principal. Las paredes estaban húmedas por la condensación y el aire olía a tierra húmeda y metal viejo, y en algún lugar muy por encima, Maya podía oír el temporizador de la cocina sonar de nuevo. Podía oír los gritos ahogados mientras alguien más encontraba algo terrible. «Es un riesgo», le dijo Victor a Dominic cuando llegaron al aparcamiento subterráneo, donde esperaban 3 coches negros. «Acaba con esto». Dominic abrió la puerta trasera del coche del medio. «Es la única persona en esa sala que no me quería muerto», dijo. «Calcula el valor de eso». Maya subió al coche y vio el Vermilion Room desaparecer tras ellos a través de las ventanas tintadas. Vio su vida normal, su vida segura, su vida invisible desvanecerse como si nunca hubiera existido. Su apartamento sería registrado en menos de 1 hora. Sus compañeros de trabajo serían interrogados. Su nombre sería marcado en sistemas que ella no sabía que existían. Y en algún lugar de la ciudad, la consejera Elizabeth Crowe estaría recibiendo la confirmación de que su veneno había funcionado, que el rey vampiro estaba incapacitado, que el plan procedía exactamente como estaba diseñado, excepto que no era así. Y Maya se iba a asegurar de que Crowe lo entendiera antes de que terminara la noche. El archivo no era lo que Maya esperaba. No una biblioteca gótica con libros de cuero y vidrieras, sino un almacén industrial en el borde del distrito donde se descargaban contenedores de envío y nadie hacía preguntas sobre lo que había dentro. Dominic la guió a través de una puerta reforzada que requería 3 cerraduras separadas y un código de teclado, y dentro el espacio se abría en filas de estanterías metálicas que se extendían hacia la sombra, con luces fluorescentes zumbando en lo alto, bañándolo todo en un blanco frío que hacía visible el polvo en el aire como estática. Archivos en cajas libres de ácido llenaban cada estante, etiquetados con décadas en lugar de años, de los años 20 a los 80 en el lado izquierdo, de los 90 hasta el presente en el derecho, y Maya entendió que estaba viendo la historia oculta de una ciudad que pretendía que los vampiros eran mitología y los tratados eran ficción. Víctor se quedó junto a la puerta, observando la calle a través de una pequeña ventana, con la mano aún cerca de su arma, porque, al parecer, que un antiguo espejo hubiera demostrado la veracidad de Maya no significaba que confiaran en ella, solo que era temporalmente útil.
Dominic se movía entre las estanterías como si tuviera memorizado el diseño, lo cual probablemente era cierto. Probablemente venía aquí con la suficiente frecuencia como para que el camino estuviera grabado en su memoria, de la misma manera que la ruta de Maya, a través de el Vermilion Room, estaba grabada en la suya. Se detuvo en una sección etiquetada como 2022 y bajó una caja. La colocó en una mesa de metal bajo la única lámpara de escritorio de todo el almacén, del tipo con un cuello flexible que concentraba la luz amarilla en un pequeño círculo y dejaba todo lo demás en una sombra fluorescente. Caroline Reeves, decía la etiqueta, y el corazón de Maya se detuvo. Dominic abrió la caja y dentro había carpetas de archivos, fotografías, transcripciones de entrevistas y encima un informe de autopsia con causas naturales, estampado en rojo en la primera página. No sabía su nombre hasta esta noche, dijo Dominic en voz baja. Y no estaba mirando a Maya. Estaba mirando la fotografía de Caroline sujeta al interior de la carpeta, la foto de su credencial de prensa del periódico donde había trabajado. Lo siento. Maya sintió que algo se rompía en su pecho. 3 años de dolor que había mantenido controlado, funcional, enterrado bajo turnos dobles y pagos de alquiler, y el proceso mecánico de sobrevivir. ¿Qué lo sientes? Dijo, y su voz salió quebrada. Iba a enseñarme a hacer surf ese verano. Ya había comprado las tablas, las tenía en su garaje, estaba planeando todo un viaje por la costa. Nunca pudo llevarme porque murió ahogándose con vino en una gala benéfica mientras la gente se quedaba mirando. Maya se detuvo, apoyó las manos planas sobre la mesa, respiró. Muéstrame cómo hacer que Crow pague. Dominic sacó el primer archivo y extendió el contenido por la mesa bajo la lámpara. Caroline Reeves, periodista de investigación, había pasado 8 meses rastreando conexiones entre el gobierno de la ciudad y lo que ella había llamado en sus notas patrones de aplicación inusuales. Había notado que ciertos criminales desaparecían antes del juicio, que ciertos testigos se retractaban de sus testimonios de la noche a la mañana, que ciertos activistas dejaban de organizarse después de reuniones privadas con funcionarios. Había empezado con la corrupción humana y había seguido el hilo hasta que la llevó a un lugar donde se suponía que los humanos no debían mirar, al Tratado de Hierro y Cristal. Maya leyó la letra de su hermana en los márgenes de las transcripciones de las entrevistas, la caligrafía pulcra que Caroline había usado para todo, listas de la compra, tarjetas de cumpleaños y, al parecer, la documentación de un pacto centenario entre las casas de vampiros y los gobiernos humanos. El tratado permitía a los vampiros gestionar a los criminales humanos a cambio de mantener el secreto, de permanecer ocultos, de no perturbar la cuidadosa ficción que permitía que ambos mundos coexistieran. Se suponía que se trataba de criminales reales, violadores y asesinos, y gente que escapaba de la justicia humana. Pero Caroline había encontrado algo más. Había encontrado una lista. 43 nombres en 3 años, todos dictaminados como causas naturales o accidentes, todos muertos a las pocas semanas de investigar actividades relacionadas con vampiros. Periodistas que hacían las preguntas equivocadas, activistas que se organizaban en los barrios equivocados, testigos que veían las cosas equivocadas, y al final de cada muerte, una firma en los formularios de autorización. Consejera Elizabeth Crow, División de Aplicación del Tratado. Las manos de Maya temblaban y hojeó los archivos más rápido, viendo el trabajo de su hermana, viendo la prueba que Caroline había muerto tratando de publicar. Crow había estado matando a cualquiera que amenazara el secreto vampírico y usando el tratado para hacerlo legal, para hacerlo sancionado, para hacerlo desaparecer en papeleo burocrático que nadie cuestionaba.
Caroline lo había descubierto, lo había documentado. Había solicitado una entrevista con Dominic 2 semanas antes de su muerte, porque quería saber si el rey vampiro sabía lo que estaba haciendo su miembro del consejo, y Crow la había matado antes de que esa entrevista pudiera ocurrir. Tu hermana no fue un daño colateral, dijo Dominic, y estaba leyendo los mismos archivos que Maya, su rostro cuidadosamente neutro. Fue un objetivo. Encontró la prueba y Crow la eliminó bajo la autoridad del tratado. La listó como una potencial amenaza de seguridad. Lo hizo legal. Maya sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. Golpeó el archivador junto a la mesa. Sintió el borde metálico cortarle los nudillos. No le importó. Caroline había muerto porque era buena en su trabajo, porque hacía preguntas, porque creía que la gente merecía saber la verdad. Y una burócrata vampira había firmado un formulario y la había hecho desaparecer. Maya retiró la mano y vio sangre en sus nudillos, pero no sintió el dolor, no sintió nada, excepto la necesidad de hacer que Crow sufriera como Caroline había sufrido. Dominic le tomó la mano con delicadeza, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo envolvió alrededor de los nudillos con la eficiencia de alguien que había lidiado con hemorragias antes. Tú aprobaste este tratado, dijo Maya, y no era una pregunta. Dominic terminó de atar el pañuelo y no le soltó la mano. Sí, dijo, hace 60 años, cuando se suponía que se trataba de justicia, de manejar a los humanos que vuestros tribunales no podían tocar. No entendí cómo sería abusado. No audité la división de aplicación hasta el año pasado. Para entonces, Crow llevaba 3 años matando. Hizo una pausa. He estado tratando de desmantelarlo desde dentro. Silenciosamente, cuidadosamente. Y ella se enteró. Maya lo miró y vio algo que no esperaba. Culpa. Culpa real. Del tipo que proviene de saber que has construido algo que mató a gente. Del tipo que te hace pasar años en un almacén revisando archivos de los muertos, aprendiendo sus nombres, tratando de averiguar cómo arreglarlo. Se suponía que el veneno de esta noche parecería una alergia alimentaria, dijo Dominic. Causas naturales. Mantiene el secreto del tratado. Si lo hubiera bebido, Crow habría ocupado mi puesto en el consejo. Habría controlado la aplicación por completo. Habría matado a cualquiera que hiciera preguntas. Se llevó la mano al anillo de sello, el pesado de plata que lo marcaba como rey vampiro, y lo dejó sobre la mesa entre ellos. No como un símbolo de autoridad ahora, un gesto de iguales. Necesito tu ayuda, dijo. Necesito que testifiques en la cumbre esta noche, que le digas al consejo lo que viste, lo que sabes, que te plantes frente a ellos y les hagas ver lo que Crow ha hecho. Maya se quedó mirando el anillo. La cumbre tiene reglas, continuó Dominic. Una vez que entras, estás bajo la ley del consejo, territorio soberano. Si fallamos, si no nos creen, el tratado le permite a Crow ejecutarnos a ambos. Sin tribunal humano, sin apelación. Entras ahí y te juegas la vida a si puedo convencer a 12 vampiros de que uno de los suyos es corrupto. Maya cogió el informe de la autopsia de Caroline, miró el sello rojo, miró el nombre de su hermana escrito pulcramente en la parte superior. Entonces no falles, dijo. Dominic asintió lentamente. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y el polvo captaba la luz, y fuera del almacén, la ciudad continuaba fingiendo que los tratados eran mitos y los vampiros eran historias, y la gente como Caroline simplemente moría a veces. Mala suerte, causas naturales, nada que investigar. Pero Maya ahora lo sabía. Sabía que su hermana había sido asesinada por la misma persona que intentó asesinar a Dominic. Sabía que Crow había convertido el tratado en un arma, en un sistema de ejecución.
Sabía que si entraban en la cumbre esa noche, entraban en una habitación llena de depredadores y esperaban que la verdad importara más que el poder. Miró a Dominic y lo vio observándola, esperando a que entendiera el coste total. Me necesitas porque soy humana, dijo Maya. Porque si acusas a Crow tú solo, es política de vampiros. Pero si yo testifico, si les muestro lo que le hizo a Caroline, a los demás, se convierte en algo que no pueden ignorar. Se convierte en la prueba de que el tratado está roto, que mantenerlo significa condonar el asesinato. La expresión de Dominic no cambió, pero algo en sus ojos confirmó que tenía razón. Me estás pidiendo que sea la evidencia, dijo Maya. La prueba viviente de que Crow mata testigos, que abusa de la autoridad del tratado, que el sistema que construiste ha matado a 43 personas. Sí, dijo Dominic simplemente. Y a cambio, dijo Maya lentamente, pensándolo bien, diciéndolo en voz alta para que ambos entendieran los términos. Me das los archivos, me das todo lo que Caroline encontró, me dejas publicarlo, me dejas limpiar su nombre y procesar a Crow bajo la ley humana si sobrevivimos al consejo. Dominic guardó silencio durante un largo momento. Luego cerró el archivo de Caroline y empujó la caja entera hacia Maya. Ya es tuyo, dijo. Todo en este archivo. Cada archivo de cada muerte que Crow autorizó. Si salimos vivos de la cumbre, testificaré yo mismo en un tribunal humano. Destruiré el tratado por completo si es lo que hace falta. Maya sintió el peso de la caja, la realidad física de 43 vidas documentadas en papel y tinta, y la letra de su hermana. Sintió el zumbido de las luces fluorescentes y el aire frío del almacén y la certeza de que en 3 horas entraría en una habitación llena de vampiros y acusaría a uno de ellos de asesinato. Sintió el anillo de Dominic todavía sobre la mesa entre ellos, su autoridad dejada a un lado, su admisión de que la necesitaba tanto como ella a él. Este es el punto medio, pensó Maya. Aquí es donde todo cambia. Antes de esta noche, había estado tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar sentido a la muerte de Caroline. Ahora lo sabía. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía un nombre y un rostro, y un rey vampiro dispuesto a arriesgar su propia vida para arreglarlo. Y el único camino a seguir era a través de una cumbre que podría matarlos a ambos. Cogió el anillo y se lo tendió a Dominic. Él lo tomó, pero no se lo volvió a poner. Solo lo sostuvo en la palma de su mano, como si estuviera sopesando lo que significaba. Victor llamó desde la puerta. Nos quedan 2 horas antes de la cumbre. Si vamos a hacer esto, tenemos que prepararnos. Maya miró el archivo de Caroline una vez más. El rostro de su hermana en la foto de la credencial de prensa, joven y viva, y creyendo que la verdad importaba. Luego miró a Dominic y asintió. Muéstrame lo que necesito saber, dijo. Muéstrame cómo entrar en esa habitación y hacer que escuchen. Y Dominic sonrió, una sonrisa pequeña y peligrosa. Te mostraré cómo hacer que tengan miedo, dijo. Porque el miedo es lo único que el Consejo respeta. Salieron del archivo con la caja de archivos, con la evidencia, con la munición que necesitarían para sobrevivir las próximas 4 horas. Y Maya entendió con perfecta claridad que acababa de elegir entrar en un mundo que no perdonaba los errores, que no ofrecía segundas oportunidades, que la mataría en el momento en que dejara de ser útil. Pero Caroline no había tenido elección. Brett no había tenido elección. Otros 41 no habían tenido elección, así que Maya elegiría por todos ellos. Entraría en la cumbre y diría la verdad, y haría que Crow respondiera por cada uno de los nombres en esa caja, o moriría en el intento.
El sastre de Dominic llegó a la casa segura exactamente 90 minutos antes de la cumbre. Un hombre delgado con una cinta métrica colgando del cuello y una funda de ropa que probablemente costaba más de lo que Maya ganaba en un año. Y lo primero que hizo fue sacar un vestido de un profundo carmesí que a Maya le revolvió el estómago, porque sabía lo que significaba. Atuendo tradicional para clientes vampiros, dijo, dejándolo sobre el respaldo del sofá con la reverencia que la gente suele reservar para los artefactos religiosos. Le mostrará al consejo que aceptas la protección del rey vampiro, que entiendes tu lugar. Maya miró el vestido y pensó en Caroline, en su hermana que nunca había aceptado la versión de nadie sobre su lugar, que había entrado en salas llenas de gente poderosa y había exigido respuestas. No voy a ponerme eso, dijo Maya secamente. El sastre parpadeó. Es la costumbre, dijo. Es lo que se espera. Cuando un humano comparece ante el consejo bajo protección vampírica, viste los colores de la casa, muestra la relación. Maya se cruzó de brazos. No soy como la mayoría de los humanos, dijo. Y no es un favor, es un trato. Ropa de negocios, gris oscuro, sin joyas. Nada que diga que pertenezco a nadie. El sastre miró a Dominic, que estaba de pie junto a la ventana observando la calle de abajo, y Dominic se giró con algo que podría haber sido diversión en su expresión. Dale lo que quiere, dijo. Tiene razón. Esto no es una muestra de propiedad, es una asociación. El sastre suspiró, pero sacó diferentes opciones, y una hora más tarde, Maya estaba de pie frente a un espejo, vistiendo un traje gris carbón que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, porque lo había sido. Chaqueta entallada a sus hombros, pantalones que caían exactamente sobre sus zapatos, todo el conjunto hablando el lenguaje de las salas de juntas y los tribunales y los lugares donde el poder se negocia en lugar de imponerse. Parecía alguien que había entrado en la cumbre por elección, no por obligación. Dominic se paró a su lado y empezó a enseñarle las reglas. Nunca rompas el contacto visual cuando te desafíen, dijo. El consejo te pondrá a prueba, te mirarán fijamente hasta que te acobardes. Si apartas la mirada primero, has admitido debilidad. Maya asintió, lo memorizó. Nunca toques al humano de otro vampiro, continuó Dominic. Son propiedad bajo la ley del consejo. Tocarlos es reclamarlos. Iniciará un desafío de sangre, y estarás muerta antes de que puedas explicar que fue un accidente. Maya sintió que se le erizaba la piel ante la mención casual de los humanos como propiedad, pero mantuvo una expresión neutra. Y nunca digas una mentira en la Cámara del Consejo, dijo Dominic, y su voz se volvió muy seria. La propia sala te expondrá. Está construida alrededor de un espejo circular. Todo lo que digas, todo lo que hagas, se reflejará y amplificará. Las mentiras se distorsionan. La verdad se mantiene. Maya pensó en el derecho del cristal en la bodega, en ver a Caroline morir en el reflejo del espejo. Esto sería eso multiplicado por 100, por 1000, sus palabras puestas a prueba frente a 12 casas de vampiros. Sin presión, dijo, y Dominic casi sonrió. Lo harás bien, dijo. Ya has pasado una prueba de espejo. Esto es solo una audiencia más grande. Fueron en 2 coches a la cumbre. Victor conduciendo el vehículo principal con seguridad adicional. Dominic y Maya en el segundo coche con ventanas oscurecidas que convertían la ciudad exterior en sombras y luces de la calle. Maya observó cómo los edificios cambiaban de industriales a históricos, de funcionales a ornamentados, hasta que se detuvieron frente a un teatro de ópera reconvertido que parecía haber sido construido para impresionar e intimidar a partes iguales.
Escalones de mármol negro conducían a puertas del doble de la altura de una entrada normal, con adornos dorados por todas partes, el tipo de arquitectura que anunciaba riqueza y poder, y siglos de ambos. Los miembros del consejo ya estaban llegando, vampiros con atuendo formal y séquitos humanos que se movían como bailarines bien entrenados, sin dar un paso en falso, sin hablar a menos que se les dirigiera la palabra. Maya contó 12 grupos diferentes, 12 casas, cada una irradiando el tipo de presencia que hacía que los humanos normales cruzaran la calle sin saber por qué. Y allí, cerca del centro del vestíbulo, estaba la consejera Elizabeth Crowe. Llevaba seda esmeralda que captaba la luz como el agua, su cabello recogido de forma severa y elegante, flanqueada por dos asistentes humanos que estaban demasiado quietos, que respiraban con demasiado cuidado, que parecían haber sido entrenados para ser muebles. Crowe vio a Maya y se quedó muy callada. El tipo de silencio que precede a las explosiones. Los susurros se extendieron por la multitud, de vampiro a vampiro, el equivalente sobrenatural a los teléfonos zumbando con cotilleos. Dominic ha traído una testigo humana. Esto no ha pasado en 70 años. ¿Puede hacer eso? ¿Qué significa? Maya sintió que todos los ojos del vestíbulo se volvían hacia ella y luchó por mantener la respiración constante, por mantener la expresión calmada, por recordar que ella había elegido esto, que Caroline se merecía esto, que 43 personas se merecían que alguien se plantara frente al consejo y nombrara a su asesina. Crowe se deslizó hacia adelante, sus asistentes siguiéndola exactamente 3 pasos por detrás, y su sonrisa era pulida y fría. Dominic, dijo, y su voz se extendió por el vestíbulo como si estuviera actuando para una audiencia. Traes compañía. Qué pintoresco. ¿Habla o simplemente se queda ahí decorativamente? Maya sintió que la rabia le ardía en el pecho, pero Dominic habló antes que ella. Habla verdades que has pasado 3 años enterrando. Elizabeth, dijo, y su voz era fría como el invierno, fría como algo que podría matarte sin siquiera elevar su temperatura. La sala se quedó aún más silenciosa. La sonrisa de Crowe se tensó en los bordes. Cuidado, Dominic, dijo. Las acusaciones sin pruebas son impropias de un rey. Maya dio un paso adelante antes de que Dominic pudiera responder, antes de que nadie pudiera detenerla. Entonces hablemos de pruebas, dijo, y su voz salió firme y clara. Y de Caroline Reeves, y del Tratado de Hierro y Cristal. El vestíbulo estalló en murmullos, miembros del consejo girándose unos hacia otros, humanos susurrando tras sus manos, la cuidadosa fachada de civilidad resquebrajándose. La sonrisa de Crowe se evaporó por completo. Levantó una mano y la sala se quedó en silencio. Y Maya entendió que estaba viendo a alguien que sabía cómo captar la atención, que había pasado décadas aprendiendo las palancas del poder. Invoco el desafío de invitado, dijo Crowe, y el peso formal de las palabras las hizo sonar como un procedimiento legal. Esta humana no tiene legitimidad ante el Consejo. No puede justificar su presencia. Propongo su expulsión. Expulsión permanente. Maya sintió a Victor tensarse a su lado. Sintió la mano de Dominic flotar cerca de su codo. Sintió el peso de 12 casas de vampiros observando para ver qué pasaría a continuación. Entonces Dominic se interpuso entre Maya y Crowe, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de un rey que había gobernado durante más tiempo del que la familia de Maya había existido. Invoco el vínculo de testigo, dijo. Maya Reeves está bajo mi protección directa y autoridad testimonial. Está aquí por mi invitación y por la ley del Consejo. Cualquier desafío a ella es un desafío a mí. La sala reaccionó, algunos miembros del Consejo asintiendo con aprobación, otros frunciendo el ceño, calculando lo que esto significaba para las alianzas y la política.
La expresión de Crow se volvió pétrea. Un vínculo de testigo requiere un sello de sangre, dijo, público y vinculante. ¿Estás seguro de que quieres atarte a una camarera humana, Dominic? ¿Entiendes lo que eso cuesta? Dominic sacó un pequeño cuchillo de plata de su bolsillo de la chaqueta, del tipo que parecía ceremonial y antiguo. Lo entiendo perfectamente, dijo, y se cortó la palma de la mano. Una gota de sangre brotó, oscura y viscosa. Maya sabía lo que venía. Se lo habían explicado en el coche. El sello de sangre la marcaría como de Dominic durante 30 días o hasta que el vínculo se disolviera formalmente. La haría intocable para otros vampiros, protegida por su autoridad. También la convertiría en un objetivo para cualquiera que quisiera hacerle daño. Una vulnerabilidad que él estaba eligiendo aceptar públicamente. Ella extendió su muñeca. Dominic presionó su palma sangrante contra su piel, y ella sintió la sangre tocarla. La sintió arder fría y luego cálida. Sintió algo asentarse en sus huesos, que no era exactamente magia, pero definitivamente no era natural. La marca apareció en su muñeca, un patrón plateado como escarcha en un cristal, visible para todos en el vestíbulo. La sala reaccionó. Algunos miembros del consejo asintieron, reconociendo el vínculo como legítimo. Otros miraron a Crow para ver cómo respondería. La expresión de Crow se había vuelto de piedra, toda pretensión de encanto abandonada. Victor se acercó a Dominic y susurró: Acabas de convertirla en un objetivo prioritario. Todos los vampiros aquí saben que un vínculo de testigo significa que tienes pruebas. Dominic no apartó los ojos de Crow. Cuento con ello, dijo en voz baja. Las puertas de la cámara del consejo se abrieron, masivas y ornamentadas, y una voz llamó a la sesión al orden. Maya cruzó esas puertas con Dominic a su lado y Victor detrás de ella, y entró en un espacio que le quitó el aliento. El teatro de la ópera había sido convertido en algo entre un tribunal y una catedral, los asientos de terciopelo rojo retirados para crear un suelo abierto de mármol negro, el altísimo techo pintado con frescos de tratados históricos entre vampiros y humanos. Momentos congelados en el arte, donde las dos especies habían negociado la paz o la guerra o la coexistencia. Candelabros de cristal goteaban desde lo alto, bañándolo todo en una luz que se refractaba y multiplicaba. Y en el centro de la cámara, ocupando un espacio de 20 pies de diámetro, había un espejo circular. No un espejo en una pared, sino un espejo incrustado en el suelo, perfectamente nivelado, perfectamente claro, reflejando el techo y los candelabros, y a todos los que pasaban por delante. El corazón de la Cámara del Consejo, donde se pondría a prueba la verdad, donde las mentiras se distorsionarían, donde Maya tendría que pararse y hablar y esperar que el reflejo se mantuviera. 12 sillas dispuestas en un semicírculo alrededor del espejo, cada una ocupada por un vampiro que había vivido lo suficiente como para acumular poder y crueldad a partes iguales. Crow tomó su asiento, sus asistentes humanos de pie detrás de ella como estatuas. Otros miembros del consejo se acomodaron, sus séquitos organizándose en áreas designadas. El aire olía a madera vieja y cera de velas, y algo metálico que Maya no podía identificar, miedo o sangre o ambos. Cámaras de vigilancia en cada esquina, luces rojas parpadeando, transmitiendo a observadores que Maya no podía ver. Dominic la condujo a un espacio cerca del borde del espejo, una posición que la ponía a la vista de cada miembro del consejo y su reflejo. Aquí es donde testificarás, dijo en voz baja. Aquí es donde les contarás todo. Maya miró el espejo y se vio reflejada, pequeña y humana, y vistiendo un traje gris en una habitación llena de depredadores.
Vio la marca en su muñeca brillando plateada. Vio a Dominic a su lado, su expresión cuidadosamente neutra, su mano cerca de la de ella pero sin tocarla. Y vio a Crow al otro lado de la cámara, observándola con el tipo de concentración que significaba que se estaban haciendo cálculos, se estaban formando planes, se estaban activando contingencias. El jefe del consejo, un vampiro mayor con cabello blanco y el tipo de rostro que había olvidado cómo sonreír, llamó a la sesión al orden. Nos reunimos para un testimonio, dijo, y su voz resonó en las paredes. El rey vampiro Dominic Thorne ha invocado el vínculo de testigo para traer a una humana ante nosotros. Esto no tiene precedentes en los tiempos modernos. Escucharemos su razonamiento. Dominic dio un paso adelante hasta el borde del espejo. Hace 3 años, dijo, la consejera Elizabeth Crow autorizó la ejecución de 43 humanos bajo la autoridad del tratado. Los catalogó como amenazas de seguridad, hizo que sus muertes fueran legales bajo nuestra ley. Pero no eran criminales, eran periodistas, activistas, testigos, y una de ellos era la hermana de esta mujer. La cámara estalló. Miembros del consejo hablando unos sobre otros, humanos susurrando, Crow levantándose de su silla. Dominic alzó la voz. Tengo pruebas, dijo. Tengo documentación. Y tengo una testigo que puede testificar sobre el patrón de abuso, que puede nombrar a los muertos, que puede deciros en qué se ha convertido el tratado bajo la aplicación de Crow. El jefe del consejo miró a Maya. Usted es Maya Reeves, dijo, hermana de Caroline Reeves, periodista. Afirma que la consejera Crow asesinó a su hermana. Sí, dijo Maya, y se acercó al borde del espejo, y miró su reflejo, y se preparó para decir la verdad, que los salvaría o los mataría a ambos. Dominic se paró al borde del espejo circular y expuso sus pruebas con la precisión de un fiscal que hubiera estado construyendo un caso durante meses, lo cual había hecho. Sostuvo documentación impresa en papel con membrete del consejo, órdenes de ejecución firmadas por Elizabeth Crow, 43 nombres que abarcaban 3 años, cada uno aprobado bajo la autoridad del tratado como una amenaza de seguridad para el secreto vampírico. 12 de estos individuos tenían antecedentes penales, dijo Dominic, su voz resonando por la cámara. Violadores, asesinos, gente que escapaba de los sistemas de justicia humanos. El tratado fue diseñado para ellos, pero 31 no tenían historial criminal. Eran periodistas que investigaban la corrupción gubernamental, activistas que se organizaban en barrios donde los vampiros realizaban negocios, testigos de violaciones del tratado. Hizo una pausa, dejó que las cifras se asimilaran. Caroline Reeves fue la número 17. Era una periodista de investigación que descubrió el Tratado de Hierro y Cristal. Solicitó una entrevista conmigo sobre los patrones de aplicación. 2 semanas después, la consejera Crow la hizo matar en una gala benéfica. Vino envenenado, registrado como causas naturales. La cámara del consejo estaba en silencio, excepto por el sonido del papel susurrando, mientras Dominic distribuía copias de los archivos, las órdenes de ejecución, los registros falsificados, los sobornos a los forenses que cambiaron los resultados de las autopsias. Maya observó a los miembros del consejo leer, observó cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a preocupación, a cálculo. Observó cómo entendían que esto no era una maniobra política, sino un hecho documentado. Crow se levantó de su silla, y cuando habló su voz era calmada, casi divertida. El tratado permite la discreción, dijo. Otorga a la autoridad de aplicación
el poder de evaluar amenazas y neutralizarlas antes de que comprometan la seguridad vampírica. Cada persona en la lista de Dominic fue investigada. Se determinó que cada una representaba un riesgo para nuestra existencia. Protegía nuestra especie de la exposición. Ese es mi trabajo. La auditoría de Dominic no es una reforma, es traición contra la seguridad vampírica. La sala cambió. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, y Maya vio la trampa que Crow estaba tendiendo. No negaba las muertes, las estaba justificando. Estaba convirtiendo esto en una cuestión de si el consejo valoraba el secreto por encima de las vidas humanas individuales. Y Maya sabía, por 3 años de investigar la muerte de su hermana, que las personas poderosas casi siempre elegían el secreto. Crow levantó la mano y la cámara se quedó en silencio. Pido un voto de cónclave, dijo, y las palabras formales hicieron que varios miembros del consejo se pusieran rígidos. ¿Debería este consejo censurar a Dominic Thorne por socavar la aplicación del tratado y desestabilizar las relaciones humanas? Si la votación se aprueba, pierde su puesto en el consejo. Su testigo humana pierde toda protección. Será declarada violadora del tratado bajo la cláusula de conocimiento y sujeta a sanción inmediata. Maya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cláusula de conocimiento. Había aprendido demasiado. Había visto demasiado. Si Dominic perdía su puesto, la matarían legalmente, oficialmente, sin que ningún tribunal humano interviniera. Crow sonrió, pulida y fría. Tengo 6 votos, dijo, mirando a los miembros del consejo, que ya le habían asentido. Necesito 7 de 12 para ganar. La Cámara estalló en negociaciones. La política vampírica sucediendo en tiempo real. Miembros del consejo agrupándose, susurrando, calculando alianzas y deudas, y si apoyar a Dominic o a Crow beneficiaría más a sus casas. Maya observó la sala fracturarse y entendió que estaba viendo un sistema que había operado durante siglos, que había sobrevivido priorizando la supervivencia sobre la justicia, el secreto sobre la rendición de cuentas. Dominic contaba con 4 leales, vampiros que habían apoyado sus reformas antes, que creían que el tratado se había corrompido, pero 2 estaban indecisos, la consejera Yuki Tanaka y el consejero James Moreau, y se mantenían al margen de los grupos, observando, esperando. La mente de Maya corría. Tanaka y Moreau no votarían solo por principios. Necesitaban pruebas de que las acciones de Crow amenazaban a sus propias casas, que su corrupción no estaba contenida, que apoyarla significaba aceptar un riesgo. Y de repente, Maya lo entendió. Las grabaciones de vigilancia del restaurante, el asesinato de Brett. Si Crow había ordenado el envenenamiento, su gente habría dejado pruebas. Cada casa de vampiros tenía métodos característicos, marcas registradas, formas de matar que marcaban territorio y enviaban mensajes. Si la gente de Crow había matado a Brett, el cuerpo lo diría. Maya sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Victor, que todavía estaba en el Vermilion Room coordinando la limpieza, manejando a la policía, manteniendo la escena contenida. Escribió rápido. Necesito grabaciones de vigilancia de la cocina de esta noche. Necesito que examinen el cuerpo de Brett en busca de marcas de la casa. La firma de Crow es la garrota de alambre de plata. Búscala. Urgente. El teléfono vibró de vuelta 30 segundos después. Comprobando ahora. Maya miró la votación del consejo que sucedía a su alrededor, a Crow contando a sus partidarios, a Dominic observando a los vampiros indecisos, como si estuviera calculando probabilidades que no estaban a su favor. Miró el espejo bajo sus pies y vio la cámara reflejada. Vio los candelabros y los frescos y a sí misma.
pequeña y humana y marcada con plata en su muñeca. Su teléfono vibró de nuevo. Lo encontré. Brett fue asesinado con alambre de plata. Marca registrada de la casa de Crow. Sacando las grabaciones ahora. Enviando a tu teléfono. El corazón de Maya golpeó contra sus costillas. Levantó la vista hacia Dominic y captó su mirada. Le mostró el teléfono. Él entendió de inmediato. Se acercó a ella en 3 pasos. ¿Qué tienes?, preguntó en voz baja, y Maya le mostró el mensaje de Victor. La expresión de Dominic se volvió muy quieta, del tipo de quietud que precede a la violencia. Se volvió hacia el consejo. Tengo pruebas adicionales, dijo, y su voz cortó las negociaciones como una cuchilla. Pruebas de que la consejera Crow violó la ley del tratado esta noche, que mató a un testigo humano de su propio crimen, que intentó asesinar a un miembro del Consejo en funciones. La sonrisa de Crow se evaporó. Se movió hacia Dominic, pero él levantó la mano. Maya Reeves presentará las pruebas, dijo, como es su derecho bajo el vínculo de testigo. Maya se situó en el centro del espejo y sacó su teléfono. Lo conectó al sistema de proyección de la cámara. Las mismas pantallas utilizadas para los asuntos oficiales del Consejo. La grabación se cargó y llenó la pared detrás de ella. Un video granulado de la cámara de seguridad de la cocina de El Vermilion Room. La marca de tiempo indicaba hacía 6 horas. El video mostraba a una mujer con uniforme de restaurante moviéndose por la cocina, sacando un pequeño vial de su bolsillo y vaciándolo en una copa de vino. Maya congeló la imagen y amplió el rostro de la mujer. Esa es la asistente humana de Crow, dijo, señalando a la mujer que en ese momento estaba de pie detrás de la silla de Crow en la cámara del consejo. Envenenó el vino destinado a Dominic. La cámara estalló, pero Maya siguió hablando, mantuvo la grabación en reproducción. Mirad lo que pasa después, dijo. Brett, el camarero que se suponía que debía entregar el vino, entró en la cocina. Vio a la asistente adulterando la copa. Entendió lo que estaba viendo y corrió. La grabación mostraba a Brett girándose, corriendo hacia el congelador, seguido por la asistente. El ángulo de la cámara se cortaba, manipulado. Pero Maya tenía la siguiente pieza lista. El cuerpo cuenta el resto, dijo, y mostró la foto que Victor le había enviado, la garganta de Brett mostrando la delgada y profunda línea de una garrota de alambre de plata, el método de asesinato característico de la casa de Crow. Crow mató al testigo de su propio agente usando la autoridad del tratado. Luego intentó matar al rey vampiro cuando se acercó demasiado al patrón. Tanaka se levantó de su silla, su expresión cuidadosamente neutra, pero sus ojos agudos. Esto cambia el cálculo, dijo. Si Crow está eliminando testigos de sus propios crímenes, si está apuntando a miembros del Consejo, la autoridad del tratado ha sido convertida en un arma más allá de su intención. Moreau asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo. Esto no es aplicación, esto es consolidación de poder. Voto en contra de la censura. Tanaka siguió. En contra de la censura, dijo. La sala cambió, la votación giró, 6 a favor de Crow y 6 en contra, un empate. El jefe del consejo miró a Crow. ¿Tiene una respuesta, consejera? La expresión de Crow se había vuelto de piedra, pero Maya vio algo más debajo, desesperación enmascarada como confianza. Se acercó al borde del espejo y cuando habló, su voz era fría y clara. Dominic quiere quemar el tratado y exponernos a todos, dijo. Quiere desmantelar el sistema de aplicación que ha impedido que los humanos nos casen durante 60 años. ¿Ese es el futuro que queréis? ¿Humanos con antorchas en nuestras puertas? ¿Humanos aprobando leyes contra nosotros?
El tratado es lo único que se interpone entre nosotros y la extinción. Y estáis votando para destruirlo porque un rey vampiro tiene conciencia. Dominic se movió para enfrentarla a través del espejo. Quiero un tratado que no nos exija asesinar a inocentes, dijo. Quiero un sistema que distinga entre amenazas reales y testigos inconvenientes. Si eso es radical, si eso es traición, entonces este consejo ya está muerto. La cámara se quedó en silencio. Y entonces Crow jugó su última carta. Sacó una hoja de plata de su manga, antigua y ceremonial, y la levantó. Invoco el antiguo derecho de combate personal, dijo, y las palabras formales hicieron que el aire se sintiera más pesado, que los candelabros parecieran atenuarse. Dominic me ha acusado de traición. Que lo demuestre con sangre, no con palabras. Combate singular. Ahora, en esta cámara. La versión de los hechos del ganador se convertirá en la verdad del consejo. Maya sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Dominic y vio el agotamiento en las líneas de su rostro. Vio la forma en que se mantenía con demasiado cuidado. Vio que llevaba 24 horas despierto y no se había alimentado, y había pasado las últimas 6 horas en combate político. Crow estaba fresca. Crow era feroz. Crow iba a matarlo. Pero Dominic asintió. Acepto, dijo, porque Maya entendió que si se negaba, Crow invocaría el mismo desafío contra ella como portadora del vínculo de testigo, y Maya no tenía entrenamiento de combate vampírico, ni fuerza sobrenatural, ni ninguna posibilidad de sobrevivir. Dominic estaba comprando su vida con la suya. Los miembros del consejo se pusieron de pie y formaron un anillo alrededor del espejo. Antiguo y gladiatorial, el tipo de cosa que no debería suceder en una ciudad moderna, pero allí estaban. Crow se quitó la chaqueta, giró los hombros, sonrió. Dominic se desabrochó los puños, y Maya vio sus manos temblar ligeramente antes de que las controlara. La pelea comenzó rápido. Crow se movía como el agua, como algo que había pasado siglos aprendiendo a matar eficientemente, y fue a por la garganta de Dominic de inmediato. Él bloqueó, contraatacó, se movió a la defensiva porque estaba ganando tiempo, porque confiaba en que Maya encontraría la apertura de la misma manera que había encontrado el vino envenenado, de la misma manera que había encontrado las grabaciones de vigilancia. Maya se obligó a mirar el espejo, no la pelea. Observó los reflejos moverse sobre la superficie pulida. Observó la imagen de Crow y la de Dominic chocar y separarse y chocar de nuevo. La pelea fue brutal. Dominic asestó un golpe que debería haber ralentizado a Crow, pero ella lo absorbió y siguió avanzando. Se metió dentro de su guardia y dirigió su hoja hacia su pecho, y él se giró, recibiendo el corte en el hombro en su lugar, la sangre oscura contra su camisa blanca. El olor llenó la cámara, cobre y sal, y algo más, algo que hizo que los otros vampiros se inclinaran hacia adelante. Crow aprovechó su ventaja, empujó a Dominic hacia el borde del espejo, y Maya lo vio flaquear, vio su defensa debilitarse. Crow le rodeó la garganta con la mano, lo obligó a arrodillarse al borde del espejo, y Maya la vio levantar la hoja para un golpe mortal. Y entonces Maya vio el reflejo. El rostro de Crow era frío, controlado. El rostro de alguien haciendo un trabajo desagradable, pero necesario. Pero en el espejo, su reflejo sonreía. No una pequeña sonrisa, no una sombría satisfacción, sino una amplia y deleitada sonrisa. La expresión de alguien que estaba disfrutando de esto, que estaba saboreando la muerte. ¡El espejo!, gritó Maya, su voz quebrándose. ¡Mirad su reflejo! ¡Está sonriendo! Todos los miembros del consejo se giraron para mirar el espejo. Vieron el reflejo de Crow sonriendo mientras su rostro real permanecía neutral.
Vieron la verdad que el espejo exponía, que esto no se trataba de honor, ni de defensa, ni de justicia, que Crow estaba disfrutando de la ejecución. Tanaka dio un paso adelante, su voz aguda. Crow, dijo, has violado el espíritu del combate. Esto no es honor, esto es ejecución. El antiguo derecho requiere defenderse, no disfrutar de la muerte. La pelea se detiene ahora. Crow se congeló, con la hoja aún levantada, y por un segundo, Maya pensó que la bajaría de todos modos, que mataría a Dominic y se enfrentaría a las consecuencias. Pero Moreau entró en el círculo, le puso la mano en la muñeca a Crow. Basta, dijo. El espejo ha hablado. Has perdido por exposición, no por derrota. El control de Crow se hizo añicos. Se giró hacia Maya, soltó a Dominic y se abalanzó a través del espejo con la hoja todavía en la mano y el asesinato en los ojos. Pero Victor ya se estaba moviendo, interceptándola, desarmándola en 2 movimientos eficientes y forzándola al suelo. La cámara estalló en ruido, miembros del consejo gritando, humanos retrocediendo, el cuidadoso orden de la cumbre disolviéndose. Maya corrió hacia Dominic, que sangraba por el hombro, respirando con dificultad, y él la miró con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido agotamiento. Lo encontraste, dijo en voz baja. El espejo. Te dije que la verdad importa. Maya miró a Crow en el suelo, a Victor sujetándola, a los miembros del consejo formando un nuevo tipo de círculo, del tipo que precede al juicio. Tanaka habló primero. Elizabeth Crow, dijo, quedas despojada de tu puesto en el consejo con efecto inmediato. Tu autoridad de aplicación queda revocada. Las marcas de tu casa serán investigadas y serás juzgada bajo la ley vampírica y humana por los asesinatos que has cometido. Crow finalmente mostró su verdadero rostro, rabia y desesperación, y algo que parecía miedo. «Sois todos unos necios», gritó. «El tratado es lo único que impide que los humanos incendien nuestras casas. La reforma de Dominic es una sentencia de muerte. Ya lo veréis, todos lo veréis». El jefe del consejo hizo un gesto y la seguridad sacó a Crow de la cámara, su voz resonando a través de las puertas hasta que se cortó por completo. Maya se quedó de pie en el silencio que siguió, con las manos tan apretadas que sus uñas habían sacado sangre, todo su cuerpo temblando con una adrenalina que no podía liberar. Miró el espejo bajo sus pies y vio la cámara reflejada. Vio a los miembros del consejo y la sangre en el suelo, y a sí misma, todavía de pie, todavía marcada con plata. Dominic se puso de pie lentamente, con Victor apoyándolo, y miró al consejo. «El tratado necesita una reforma», dijo. «No destrucción, reforma. Un sistema que proteja el secreto vampírico sin exigirnos que asesinemos a inocentes. Si no podéis apoyar eso, entonces no puedo apoyar a este consejo». La sala estaba en silencio, y entonces Tanaka asintió. «Apoyaré la reforma», dijo, «bajo condiciones, con supervisión. Pero sí». Moreau siguió. «De acuerdo», dijo. Uno por uno, los miembros del consejo votaron. Y cuando el recuento terminó, fue de 8-4 a favor de la reforma del tratado. No unánime, no perfecto, pero suficiente. Maya sintió que algo se aflojaba en su pecho. 3 años de dolor y rabia, encontrando finalmente una salida, encontrando finalmente justicia. Tenía las pruebas. Tenía la confesión de Crow registrada. Tenía el reconocimiento del consejo de que el sistema estaba roto. No era todo lo que Caroline había querido, pero era un comienzo. Dominic la miró a través del espejo y asintió una vez, un gesto que decía, «Lo hicimos,
sobrevivimos, ganamos. Y Maya le devolvió el asentimiento, comprendiendo que el coste de esa victoria era un enredo permanente en un mundo que solo había vislumbrado antes de esta noche, que nunca podría volver a ser solo una camarera, solo una hermana, solo alguien tratando de sobrevivir. Ahora era una testigo, estaba marcada, era parte del mundo de los vampiros, quisiera o no. La cumbre terminó y los miembros del consejo se dispersaron, y Maya salió del teatro de la ópera a un aire que olía a lluvia y gases de escape y a una noche de ciudad normal. Pero nada se sentía normal. Nada volvería a sentirse normal jamás. 3 días después, Maya estaba en el congelador de El Vermilion Room y miraba el suelo donde Brett había muerto. El restaurante había contratado a un equipo de limpieza profesional, del tipo que se especializa en escenas de crímenes. Y lo habían fregado todo, hasta el hormigón, pero Maya todavía podía ver el contorno donde había caído su cuerpo. Una sombra que en realidad no estaba allí, pero que vivía en su memoria. El congelador zumbaba a su alrededor, frío, estéril y con una luz fluorescente brillante. Un marcado contraste con la estética gótica de la Cámara del Consejo, con sus velas y espejos y siglos de ritual. Este era su mundo, o lo había sido, acero inoxidable y cumplimiento del código de sanidad y el proceso mecánico de mantener la comida lo suficientemente fría para que la gente no se enfermara. El restaurante había reabierto ayer. La vida continuaba. La gente pedía vino y filetes y postres y no tenía ni idea de que un camarero había sido asesinado aquí, que un rey vampiro casi había sido envenenado en la mesa 12, que toda la cuidadosa ficción de la paz de la ciudad casi se había hecho añicos. Le habían ofrecido un puesto en el personal de la casa de Dominic hacía 2 días, entregado a través de una carta formal con membrete del Consejo, título oficial, enlace humano, trabajo real, ayudar a reformar el tratado desde dentro. El sueldo era más de lo que había ganado nunca. Incluía vivienda, incluía protección, incluía la entrada a un mundo que la mayoría de los humanos nunca veían y la mayoría de los que lo veían no sobrevivían. Aún no se había decidido. La puerta del congelador se abrió y Dominic entró, completamente fuera de lugar, con su abrigo a medida entre la carne y las verduras colgadas. Y Maya casi se rió de lo absurdo que era un rey vampiro de pie entre costillares de ternera en un congelador. Se estaba recuperando de la pelea con Crow. El corte en su hombro todavía visible bajo el cuello de su camisa, el tipo de herida que habría hospitalizado a un humano, pero que para él ya se estaba cerrando, ya se estaba desvaneciendo en una cicatriz que desaparecería en otra semana. Llevaba una caja bajo un brazo, la misma caja de archivos libre de ácido del archivo, y Maya supo sin preguntar qué había dentro. Los archivos de investigación originales de Caroline, todo lo que su hermana había recopilado antes de su muerte, 8 meses de investigación sobre el tratado de hierro y cristal y las personas que abusaban de él. Para su publicación, dijo Dominic, dejando la caja en el estante de metal junto a la lechuga. Bajo tu nombre. Ella querría que lo terminaras. Maya cogió la caja y sintió su peso, literal y metafórico. La responsabilidad de 43 nombres y 43 historias, y la verdad que Caroline había muerto tratando de contar. ¿Por qué me das los archivos?, preguntó. Podrías enterrarlos para siempre. Nadie cuestionaría a un rey vampiro que mantiene sus archivos privados. Dominic la miró con algo que podría haber sido tristeza. Porque harás lo que yo no pude, dijo. Harás que importen en el mundo humano. Los publicarás en periódicos y tribunales, y lugares donde los vampiros no tienen autoridad.
Eso vale más que cualquier voto del consejo. Maya abrió la caja y vio la letra de su hermana de nuevo, la caligrafía pulcra en las notas de las entrevistas y los registros de pruebas, y sintió que 3 años de dolor finalmente comenzaban a procesarse en algo más, en un propósito. Miró a Dominic y le hizo la pregunta que la había atormentado desde la bodega. ¿Sabías que mi hermana iba a morir y no hiciste nada? Dominic la miró a los ojos y no apartó la vista. No, dijo, pero conocía el sistema que la mató e hice muy poco, demasiado lentamente. Aprobé el tratado hace 60 años. Dejé que el Consejo operara sin supervisión. Construí la estructura que Crow convirtió en un arma. Hizo una pausa. No volveré a cometer ese error. Maya le creyó, lo que la sorprendió, lo que quizás no debería haberla sorprendido, porque lo había visto casi morir defendiendo su testimonio. Lo había visto arriesgar su puesto en el consejo para exponer a Crow. Lo había visto darle la única cosa que podría destruir por completo el secreto vampírico si ella decidía publicarlo todo. Cerró la caja. Aceptaré el puesto, dijo, no por ti. Por Caroline, por Brett, por la próxima persona a la que los aliados de Crow apunten. Hizo una pausa. Una condición. El vínculo de testigo termina hoy. No estaré marcada como tuya. Si hago esto, lo hago como agente libre. Dominic asintió lentamente, y Maya vio algo en su expresión que parecía respeto. El vínculo era protección, pero también era posesión, una afirmación visible de que ella pertenecía a la casa del rey vampiro, y terminarlo significaba que sería más vulnerable, pero también más dueña de sí misma. De acuerdo, dijo Dominic. Sacó el mismo cuchillo de plata ceremonial que había usado en la cumbre, se cortó la palma de la mano, dejó que una gota de sangre brotara oscura y viscosa. Maya tomó el cuchillo y se cortó su propia palma. Sintió el escozor y el calor. Dejó que su sangre se mezclara con la de él. Encontraron una copa de vino en el almacén del congelador, del tipo que se usa para catas, y mezclaron su sangre en un vino tinto barato que probablemente costaba $8 la botella. El ritual de disolución fue más simple que el de vinculación, solo sangre y vino vertidos sobre piedra, el suelo de hormigón del congelador sirviendo de altar. Maya sintió la marca en su muñeca arder fría y luego desvanecerse, el patrón plateado desapareciendo como escarcha derritiéndose, y con él se fue el peso sobrenatural de estar ligada a la protección y autoridad de Dominic. Era libre. También estaba más expuesta de lo que había estado en 3 días. Esto no significa que confíe en ti, dijo Maya, viendo cómo el vino y la sangre se filtraban en el hormigón. Dominic se envolvió la palma en un pañuelo. Bien, dijo, la confianza se gana. Todavía estoy ganándomela. Se quedaron en el congelador un momento más, formales pero tristes, perdiendo una conexión incluso mientras ganaban una asociación. Y luego Dominic se fue por la entrada de reparto y Maya se quedó sola con los archivos de Caroline y el recuerdo del cuerpo de Brett y la fría luz fluorescente que hacía que todo pareciera clínico y distante. Llevó la caja a la cocina, donde comenzaba el turno de noche, los cocineros preparando las estaciones, los lavaplatos llenando los fregaderos, el ballet mecánico de un restaurante cobrando vida. Jenna estaba detrás de la barra puliendo vasos y cuando vio a Maya la saludó con la mano. Intentó sonreír, la expresión sin llegar del todo a sus ojos, porque Brett también había sido su amigo y la historia oficial era un robo que salió mal. Pero Jenna no era estúpida. Jenna sabía que había pasado algo más, aunque no supiera qué. El temporizador de la cocina sonó, brillante y alegre, el suflé de alguien listo para servir,
y Maya sintió la desconexión surrealista de estar en un lugar donde la vida normal continuaba, mientras ella llevaba una caja llena de pruebas que podrían reescribir la historia oculta de la ciudad. Atravesó el comedor donde se estaban poniendo las mesas para el servicio de cena, manteles blancos y cubiertos pulidos y reservados de terciopelo carmesí que se veían exactamente igual que hacía 3 días, cuando había entregado vino envenenado en la mesa 12 y salvado la vida de un rey vampiro sin querer. Las ventanas delanteras mostraban la calle de fuera, oscura ahora, empezando a llover, y Maya se detuvo a mirar su reflejo en el cristal. Detrás de ella, el comedor brillaba cálido y familiar, el mundo que había conocido durante 4 años, el mundo del turno de noche, los pagos de alquiler y la pequeña vida invisible de alguien que intenta sobrevivir. Delante de ella, la calle era un pavimento mojado que reflejaba neones y farolas, el sonido del tráfico amortiguado por la lluvia, la ciudad continuando su noche sin saber ni importarle que el tratado entre humanos y vampiros acababa de ser reformado, que un miembro del consejo había sido despojado de su poder, que el cuidadoso equilibrio de secreto y exposición había cambiado. Maya podía ver ambos mundos ahora, reflejados en el cristal, atrapada entre ellos, ya no formando parte plenamente de ninguno. Se ajustó el abrigo, el mismo gris carbón de la cumbre que ahora era suyo, hecho a medida y profesional, y hablando un idioma que todavía estaba aprendiendo. Un coche negro se detuvo en la acera de fuera, la gente de Dominic esperando para llevarla a su primera reunión oficial como enlace humano, significara lo que significara eso en realidad, lo que fuera que ella fuera a hacer que significara. Maya sacó su teléfono para avisarles de que ya iba, y le llegó un mensaje de un número desconocido. Tu hermana no fue la primera periodista. Fue la 17ª. Tengo los nombres de las otras 16. ¿Te interesa? Maya se quedó mirando el mensaje, su corazón de repente latiendo fuerte en sus oídos. Y antes de que pudiera responder, o hacer una captura de pantalla, o hacer cualquier cosa, el texto se borró solo, 3 segundos, y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Miró el coche negro que esperaba fuera. El reflejo del comedor detrás de ella, la caja con los archivos de Caroline en sus brazos. Pensó en otros 16 periodistas, otras 16 personas que habían hecho las preguntas equivocadas y habían muerto por ello, otras 16 familias que merecían saber qué pasó. Pensó en Crow bajo custodia, pero en los aliados de Crow todavía en el consejo, todavía en posiciones de poder, todavía operando bajo un tratado que había sido reformado, pero no desmantelado. Caroline, susurró Maya a su propio reflejo, a la memoria de su hermana, al fantasma que vivía en su dolor. Voy a terminar lo que empezaste. Mírame. Abrió la puerta de un empujón y salió a la lluvia. La sintió fría en su rostro y manos. Sintió la transición de un mundo a otro, de camarera a operativa, de hermana de la víctima a amenaza activa. La puerta del coche negro se abrió y ella subió, dejó la caja de archivos en el asiento a su lado y miró hacia el Vermilion Room una última vez. Dominic tenía razón. El consejo estaba fracturado. Crow tenía aliados. Vendrían a por Maya eventualmente. Intentarían eliminar a la humana que sabía demasiado, que tenía demasiadas pruebas, que era demasiado peligrosa para dejarla con vida. Pero Maya había entrado en un congelador donde un compañero de trabajo había muerto y había salido llevando la prueba que haría que su muerte significara algo. Se había plantado en una cámara del consejo llena de vampiros y había encontrado la verdad en un espejo y había sobrevivido. Que vinieran, pensó. Que lo intentaran. Sé dónde está el congelador. El coche se alejó de la acera y Maya vio el restaurante desaparecer tras ellos.
Vio su antigua vida desvanecerse en la lluvia y la distancia, y sintió algo asentarse en su pecho que no era exactamente paz, pero se le parecía bastante. Ahora tenía un trabajo, tenía archivos que publicar, tenía 16 nombres que encontrar, y tenía un rey vampiro que todavía se estaba ganando su confianza, pero que le había dado lo único que más importaba, la oportunidad de terminar lo que Caroline empezó. Las luces de la ciudad se difuminaron tras la ventana y Maya abrió su teléfono, abrió un documento en blanco y empezó a escribir. Los nombres de los muertos, la evidencia de la conspiración, la historia que importaría en el mundo humano, la historia que haría que la reforma del tratado fuera real en lugar de teórica. Escribió, y la lluvia cayó, y el coche la llevó hacia lo que viniera después, hacia la primera reunión oficial, Hacia el resto de su vida, como alguien atrapada entre dos mundos. Y en algún lugar de la ciudad, un número desconocido esperaba su respuesta, 16 nombres listos para ser revelados. La conspiración más profunda de lo que ella había sabido, la casa apenas comenzando. Maya miró su reflejo en la ventana del coche y vio a alguien más duro que la camarera que había entregado vino hacía 3 días. Alguien más claro, alguien que entendía el coste de la verdad, pero estaba dispuesto a pagarlo de todos modos. No estaba rota, no tenía miedo, estaba lista. La historia no había terminado, solo estaba empezando.